las cosas que viven aquellos que mueren sin Él. Es cuando pienso que yo no puedo callar, ya más llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Paseándome por las calles yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Es cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de entonces ¿quién? Iglesia, muy buenas noches. Que Dios les bendiga en este momento y cada día de sus vidas. Estamos seguros y estamos confiados de que Dios está haciendo la obra en ustedes y damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar una vez más trayendo este mensaje, estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y nos alegra también porque desde la semana pasada comenzamos nuestras actividades en la iglesia local y hemos estado con algunos hermanos que han podido ir y compartir también con nosotros, esperando que pronto ya todos podamos hacer nuestras actividades completamente, pero aún así seguimos adelante, seguimos sin parar porque no vamos a parar, seguimos predicando su palabra, como dice él mismo en Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que como hemos venido haciendo durante todo este tiempo, vamos a orar, a tener un tiempo de oración por las familias, estamos orando por los enfermos y quiero aprovechar también esta oportunidad para orar por los pastores, para orar por las iglesias, porque, bueno, he venido viendo y escuchando algunos testimonios que no está sucediendo desde ahora, ha venido sucediendo también de muchos años atrás,
Pero ahora, como también la venida de Cristo ya está cerca, entonces el evangelio aún está siendo muy perseguido. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de orar por los que están en eminencia y también por los pastores, misioneros y líderes que están también arriesgando sus vidas en otros lugares para que puedan conocer de Jesucristo. Así que yo quiero que ustedes, iglesia, nos acompañen en esta noche a interceder y orar por esto mencionado. Oramos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, delante de tu presencia para darte toda exaltación, porque a ti, Señor, es todo loor. Tú eres merecedor, Señor, de toda adoración. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí llevando tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo actúa en la vida de muchos de nosotros. Gracias porque tenemos el valor y la valentía siempre de llevar un mensaje de esperanza y aún siempre hablar de tu palabra. Señor, queremos pedirte para que tú, en tu infinita misericordia, siempre ayudes a aquellos que están pasando por dificultades, problemas, enfermedades. Aún sobre todo en esta situación del COVID, queremos fortaleza, Señor, para aquellas familias que han perdido un ser querido. Fortaléceles, Padre, ayúdales, dale, Señor, consuelo, que ellos puedan encontrar siempre el refugio en ti. También queremos orar, Señor, para que tú ayudes a la iglesia en estos tiempos de persecución y puedan, Señor, también esforzarse para llevar tu palabra. Señor, desde Cocachacra, también queremos pedirte para que el evangelio, las buenas noticias de Jesús, lleguen a cada rincón, a cada hogar. Y así, Señor, Jesucristo pueda ser proclamado, pueda ser conocido. Así que estamos aquí, Padre Santo, con un mismo sentir, con un mismo propósito, y es de orar por los que están en eminencia, por los gobernantes, por los pastores también. Fortaléceles, dales sabiduría para que sigan, Señor, hablando la verdad, así sea por este medio, aún recibiendo acusaciones, Señor. Tu palabra nos advierte, nos anima a que sigamos adelante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por esto. Amén. Una vez haya orado por esto que les mencioné, igual sigan orando en sus hogares. Seguimos con nuestras actividades. Los días miércoles comenzamos nuestro discipulado con los nuevos creyentes. Los jueves también nos reunimos en la noche, a las 7 de la noche, para tener nuestra reunión de oración por vía Messenger. También lo estamos haciendo por videollamada. Los sábados también nos reunimos acá, los grupos pequeños de adolescentes. Y los domingos estamos haciendo nuestros devocionales en el templo. Estamos allí aprendiendo más de la palabra de Dios, y como estamos haciendo ahora las predicaciones, todavía las vamos a seguir haciendo por este medio que todavía lo estamos usando. Cuando ya podamos ir y congregarnos, ya estaremos entonces transmitiendo también desde la iglesia. Así que ya dicho todo esto, vamos a comenzar. Nuestro mensaje de hoy está basado en el libro de los Hechos, capítulo 15. Quiero que me acompañen todos en esta lectura, que va a ser un poco larga, pero va a ser de bendición porque nos va a ayudar mucho. Hechos, capítulo 15, vamos a tener entonces esta lectura. Dice la palabra así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos
y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora nos encontramos aquí un concilio en Jerusalén, una reunión que hubo en la iglesia de Jerusalén. El tema de esta noche se llama, o se titula, una decisión bien pensada. Una decisión que llevó al líder o a los líderes de ese entonces, de Jerusalén, de Samaria, de los que estaban allí, a tomar una mejor decisión. ¿Por qué entonces es que se habla acerca de este concilio? Si nosotros nos vamos a unos capítulos antes que encontramos la conversión de Pablo, de Saulo, encontramos algunas visitas que el apóstol también Pablo hizo a algunas iglesias, predicó el evangelio, encontramos también el discurso de Pedro, encontramos cuando la iglesia nació en Pentecostés y encontramos la acción del Espíritu Santo obrando en la vida de los apóstoles y obrando también en la iglesia. Ahora, el autor aquí, el principal aquí de lo que vamos a hablar en esta noche es el Espíritu Santo. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es para ustedes el Espíritu Santo? Podemos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo fue la promesa de Jesucristo cuando Él ascendió a los cielos y Él ahora está en este lugar y está con nosotros para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. El Espíritu Santo está para consolarte, para ayudarte. Y es así como nosotros encontramos en este texto la obra del Espíritu Santo. Muchas veces decimos en el libro de los Hechos, un libro de historia de la iglesia, los Hechos de los Apóstoles, y lo hemos venido mencionando en la escuela dominical. Podríamos decir los Hechos del Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo quien comenzó aquí a actuar en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, en la vida de los apóstoles para llevar el mensaje de salvación. Ahora, cuando vemos nosotros en este texto acerca de este concilio, de esta reunión, o quizás muchos podrían decir una conferencia, pero verdaderamente había una reunión de líderes donde estaba Pablo, donde estaba Bernabé, donde estaba Pedro, donde estaba Santiago, que es Jacobo, el medio hermano de Jesús. También encontramos más adelante a Judas, a Silas, a Juan Marco, que ellos eran parte también de la obra misionera. Y quiero decirles y seguir hablando acerca de las misiones, porque nosotros tenemos que hablar de misiones, porque estamos en un tiempo donde no se toma en cuenta la vida del misionero, donde no es necesario para muchas iglesias el hacer misiones, donde no invierten en las misiones, donde no preparan misioneros para ir al campo. Y me hace recordar porque durante esta semana estoy viendo un programa colombiano que me ha gustado mucho. Primero por lo que están haciendo y es parte también de lo que uno ve. Pero allí esta serie la están transmitiendo desde India. Y más es los que hablan que lo que hacen. Pero me gusta porque aun cuando nosotros no estamos en India, quizás no vemos muchos programas de India, que es lo que pasa, veo cómo ellos al hacer esta transmisión, ellos tienen que estudiar y ver cuáles son las costumbres de esta región.
¿Cuáles son las costumbres de este país? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos practican? ¿En quién ellos están creyendo? Y estaba viendo que una joven estaba participando de las actividades de los indios. Y a los indios las habían invitado para ir al templo y pedirle a sus dioses que la ayudara en lo que ella iba a enfrentar más adelante. Y recuerdo entonces que esta joven, alrededor de otras jóvenes más, estaban haciendo estas prácticas de estas personas, participando de sus creencias, de sus dioses. Al momento que le toca a ella hacer el ritual que estaban haciendo, ella se alejó y se salió de donde estaba. Yo no sé si la muchacha era cristiana evangélica o tenía otra creencia, pero por lo que pude percibir, la muchacha creo que sí era cristiana. Es cristiana. No sé qué tipo de cristianismo, pero sí profesa la fe cristiana. Y ella se alejó y se apartó. Pero esas personas que estaban ahí se molestaron mucho por la actitud de ella. Incluso sus compañeros también. Ahora pude ver cómo es la práctica, cómo es la vivencia. Quizás no tan de cerca, no tan corporal, pero sí al ver lo que ellos hacen nos damos cuenta entonces que hay muchas creencias, que hay muchos dioses. Por eso es que están totalmente confundidos y aún hay estas prácticas que quizás muchos dicen, bueno, se la voy a respetar, lo que ellos creen. Pero ¿saben qué, iglesia? Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que orar por los misioneros que están en India, orar por los misioneros que están en África, orar por los misioneros que están en todo este espacio de la ventana 1040, porque están necesitando mucho de esto. Y yo decía, imagínense que uno estuviera en esos lugares. ¿Cómo haría uno para predicar el evangelio a ellos? Claro, no tenemos esta experiencia de visitar un país como este, pero sí es necesario quizás prepararse para un después. Si Dios te hace el llamado a ti para ir a un lugar como este, anímate y atiende ese llamado que Dios te está haciendo. Hoy nosotros estamos acá, mañana no sabemos si estamos acá, pero creemos en que tenemos que orar, como dice la palabra de Dios, orar por obreros para la mies. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto en relación con el Concilio de Jerusalén? Cuando vemos entonces los primeros versos, era que había un problema aquí, un problema doctrinal, donde ellos estaban imponiéndoles una creencia al pueblo gentil que la salvación, que no serían salvos si ellos no se iban a circuncidar. Esta circuncisión la practicaban los judíos. Y dice que también había una secta de los fariseos acá mencionada. Y en los tiempos de Jesús también. Por eso muchas veces él les dijo falsos fariseos, hipócritas. Y los llamó así porque eran religiosos. Ahora, el judaísmo, tenían que ellos obedecer las prácticas de Moisés. Ahora, al haber este conflicto aquí de que si la salvación tenía que ser a través de la circuncisión y todo ese tipo de cosas que muchas veces se implementan en otras creencias, quieren obligar a la persona a practicarla cuando esto de verdad no trae ningún beneficio, cuando esto de verdad no es parte de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Y es así como Pablo y Bernabé fueron al concilio, a esta reunión, a esta disputa que había, porque querían enseñar esta secta, porque las sectas son falsas doctrinas, herejías, y era lo que se estaba enseñando acá. Pero cuando llega Pedro a hablar y se levanta, resumiendo un poco el texto, dice que Pedro se levanta y les explica a ellos diciendo que la salvación no era por cumplir la ley de Moisés, porque Pedro había recibido una visión. En los capítulos anteriores habla de que Pedro recibió una visión y le dijo que la salvación también era para el pueblo gentil. Esto ahora lo estamos viendo nosotros en el discipulado. ¿Quiénes son el pueblo gentil? El pueblo gentil es un pueblo pagano, un pueblo que era politeísta. Y es así como el pueblo judío creían en un Dios monoteísta. Y ellos eran celosos también con esto. Por eso no se juntaban con el pueblo gentil, porque ellos tenían sus prácticas, ellos tenían sus creencias, ellos tenían una manera de vivir muy diferente a como vivía el pueblo de Israel.
Es así que entonces que nosotros vemos aquí el valor también de Pedro se levanta y defiende la fe, porque él dijo la salvación es por la gracia de Dios, es por el haber creído con fe que nosotros obtenemos esta salvación. Si vemos aquí entonces en estos versos, quiero que podamos repetir este texto en el versículo 8 y dice: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1 versículo 11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Y es así como el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo por fe como Señor y Salvador. Por eso es que los judíos, Jesús vino por los judíos para salvación de ellos. Pero ¿qué estaba pasando aquí? El pueblo gentil estaba creyendo y recibiendo a Jesús también como Señor y Salvador. Ahora ellos querían imponerle a los gentiles que tenían que circuncidarse, que tenían que hacer muchas prácticas que ellos también hacían para que pudieran ser salvos. Y esto no era así, porque la salvación, si es por gracia, no hay que cumplir ninguna ley. Y es lo que dijo Pedro, y le da esa explicación. Dice el versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí encontramos nosotros que sus antepasados no habían cumplido la ley, no la habían cumplido en absoluto. ¿Por qué ellos entonces le estaban imponiendo al pueblo gentil que sí tenían que cumplir esta ley? Entonces se da esta reunión porque tienen que resolver ese problema. Y es como encontramos entonces a Pablo y a Bernabé y a Pedro en este concilio disputando sobre esto, pero esta decisión dice que fue bien pensada. Y verdaderamente cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente, cuando el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Va a haber decisiones que van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es así como vemos muchas creencias hoy en día. Es así como nosotros también podemos ver imposiciones, reglas que hay que cumplir para poder ser salvo, para poder ser más santos, sabiendo que Jesucristo dijo que la salvación era por gracia, ese regalo inmerecido que Dios nos da. Ahora queda de nosotros dejar que Dios, que el mismo Espíritu nos transforme, nos cambie, nos conduzca. Y vemos aquí a través de este texto cómo se dio este concilio y llegaron a un acuerdo. Porque cuando vemos el texto del 12 en adelante, dice que ahí también llegaron a ese acuerdo. Pablo y Bernabé también fueron parte de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo gentil. ¿Y cómo pudimos nosotros observar y darle primero esta introducción acerca de lo que eran las misiones? Porque ellos estaban predicando el evangelio. Ellos estaban siendo usados por el Espíritu Santo de Dios. Y qué maravilloso que el pueblo gentil estaba recibiendo la buena noticia. Ahora nosotros estamos recibiendo esa buena noticia también. Y es lo que expliqué, lo que hablamos el domingo pasado. Que el evangelio son buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque no sabíamos antes que existía un único Dios a quien nosotros debemos de adorar y servirle. Buenas noticias, ¿por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Porque antes estábamos perdidos y ahora tenemos salvación. Ahora es la gracia de Dios sobre nosotros. Ahora es la gracia de Dios que actúa en la vida del creyente. Hoy encontramos todavía personas, creencias, sectas, que debemos de tener cuidado con esos. Porque niegan al Espíritu Santo, niegan la obra del Espíritu Santo, niegan la obra de Jesucristo.
Niegan el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Otros toman todavía en la actualidad, toman condiciones de los judíos para tomarla para estos tiempos y decirle a las personas que tienen que cumplir eso porque así obtendrán ellos salvación. Y no es así, iglesia. Si Pedro lo aclara aquí en este concilio y les dice que la salvación de los judíos había sido por gracia, porque aun cuando Jesús dice que a los suyos vino, pero no les recibieron, pero más a todos los que les recibieron y los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Jesús no viene esporamente, es por un solo pueblo. Ahora viene, no vino por dos pueblos, perdón, por el pueblo judío, el pueblo gentil, vino por uno. Y de esos dos pueblos hizo uno solo. Ahora todos pertenecemos a Jesucristo. Y tú vas a ser hijo de Dios o hija de Dios cuando le entregues tu corazón a Él. Cuando por fe aceptes el sacrificio de Jesucristo. Ya no es por obras. Ya no es por cumplir prácticas judaizantes. Ya no es por decir que tengo que circuncidarme. Y hoy en día podemos ver esto en muchos. Que si tú no cumples el día sábado, que si tú no haces esto, que si tú no vas el domingo, y serie de cosas que han venido dotando el hombre, dogmas de hombres. Pero cuando tenemos las escrituras y vemos que el Espíritu Santo nos está guiando a toda buena verdad, ahora tenemos que hacer caso a esto. Y es un llamado de atención que Dios nos hace aquí. Pero a la misma vez también Él nos enseña que debemos de tomar decisiones guiadas por Dios. Y esto fue una decisión bien pensada por parte del liderazgo que se encontraba en Jerusalén. Que estaban ellos ahí siendo guiados por el Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No callarnos. No callarnos en ningún momento. Predicar la palabra en donde estemos. Hablemos de Jesús. Hablemos de la obra de Dios en la iglesia. Hablemos de lo que el Espíritu Santo es. Porque no estamos en una secta. Dios dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el pastor quien convence, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Terminamos con el verso 11 donde dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La gracia, la obra del Espíritu Santo en nosotros es también de bendición para nuestras vidas. Hoy nos regocijamos porque los apóstoles, los misioneros, los evangelistas que encontramos aquí en la palabra de Dios defendieron la fe. Ahora tú te corresponde, y yo también, a mí me corresponde defender la fe. Que no seamos fariseos, que no pertenezcamos a ninguna secta. Que si alguien viene hablando de otro evangelio que no es el de Jesús, confrontemos con la palabra de Dios. Hoy tú y yo tenemos que defender nuestra fe. Y para eso existe la iglesia. La iglesia tiene esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad como congregación es de tomar una decisión. Y es defender el evangelio de Jesucristo. Porque es la salvación para nuestras vidas. Es la salvación. Y hoy le conocemos porque Él dijo y nos prometió que vendría el Consolador. Y conocemos a Cristo porque las Escrituras mismas nos están enseñando a quién es Él. Y es la fe. Es nuestra fe la que vence al mundo. Y de verdad hay que tener también valor. Porque
nos encontramos con muchos creyentes todavía con miedo, inseguros, y no saben qué hablar ni qué decir cuando Cristo hizo la obra en ti. ¿Cómo no vas a encontrar qué hablar? ¿Cómo no vas a encontrar qué decirle a alguien que necesita de Jesús? Ahora tenemos que entonces, si no hay nada que decir, comencemos a estudiar también su palabra. Pero primero tenemos que hacerlo un análisis nosotros mismos. ¿Qué ha hecho Cristo con mi vida? Que yo pueda también decirle a otros que Jesús es la salvación del mundo. Y es así como el Espíritu Santo nos va a guiar. Iglesia, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Y tú y yo podemos tomar decisiones correctas. Todo este tiempo hemos venido hablando de muchas decisiones, de tomar buenas decisiones, correctas, que el joven también tiene que atender al llamado, que los jóvenes tienen que apartarse del mal, pero no solamente los jóvenes, también todos. Todos tenemos que ser obedientes ante Dios, procurar obedecerle, amarle, procurar guardar su palabra en la tabla de nuestro corazón. Y hoy les decimos a todos ustedes, a la iglesia de Cocachacra, a los amigos que nos ven, a un familiar también que esté presente, Jesús te ofrece a ti salvación, te ofrece vida eterna. Pero eso es muy bonito también escucharlo, encontrar que en Cristo tenemos la seguridad. Pero si Cristo también prometió que vendría persecución, que vendrán tentaciones, que también vendrán pruebas, ahí sí es verdad que dirán, bueno, eso no lo quiero yo. Eso no quiero para mi vida. Pero déjenme decirles que la persecución sigue. El evangelio sigue enfrentándose al enemigo. Y el evangelio ha crecido porque hombres han tomado la decisión, mujeres han tomado la decisión en predicar su palabra. Y tenemos que seguir. No podemos quedarnos de brazos cruzados, como lo he dicho muchas veces. Estamos para predicar el evangelio. Y si están viviendo una religión, te animo para que dejes esa religión. Porque Jesús no es ninguna religión, es salvación. Quizás otros toman este concepto de decir, sí, bueno, es una religión, la religión cristiana o la religión evangélica. Pero cuando entendemos muchas veces el sistema religioso es cumplir dogmas, es cumplir liturgias, es cumplir cosas que te están obligando a hacer para tú acercarte más a Dios. Y es lo que se está viviendo hoy en día. Si en el tiempo de Jesús se estaba haciendo, aún se sigue haciendo. Y se impone más a la gente a esto. Ahora, cuando tú participas y tú sirves a Dios, es porque lo amas. Es porque quieres servirle. Es porque el Espíritu Santo está guiando tu vida a servir, a defender la fe. No es porque te obligan. Es porque Dios está haciendo la obra en ti. Y ese es el mensaje de esta noche. Los apóstoles, los grandes maestros que estaban aquí, defendieron eso. Y luego dice que se les envió una carta a los gentiles diciendo que habían llegado a un acuerdo, que se apartaran de los ídolos, que no comieran carne pues sacrificada a los ídolos, que no se comieran carnes de ahogado ni sangre. Pero aún con todo eso dice que ellos se alegraron mucho, porque ya no iba a ser por circuncidarse. Y quizás muchos de ustedes no han escuchado la palabra circuncidarse o circuncisión. Es cortarse el prepucio, que era la práctica de los judíos. Y entonces, aquí el Señor nos dice, alégrense, porque yo los he salvado, porque a mí me ha placido, por la gracia de Dios sobre nosotros, la gracia de Dios actuando en la vida tuya y mía, y en todos aquellos que vengan a los pies de Jesús. Así que vamos a orar.
Quiero orar por la iglesia y quiero orar por los que nos están escuchando quizás por primera vez o que todavía no saben quién creer. Pero yo puedo decirle que Jesucristo, que el Espíritu Santo y que Dios Padre ha hecho la obra. Ha hecho la obra. Y si tú hoy quieres venir a Jesús, también puedes abrir tu corazón a Él. Y que las decisiones, cuando nosotros tomamos decisiones, lo hacemos en conjunto, en la iglesia, para defender la sana doctrina. La hacemos todos juntos. Pero esta decisión de seguir a Cristo sí es personal. Tú la puedes hacer de donde estés y en donde estés. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, quiero orar por la iglesia para que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo es una. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, somos movidos a defender la fe. Somos movidos a defender la sana doctrina de tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia que tú nos das aquí terrenal para poder enseñar. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en las iglesias a nivel mundial. Señor, ayúdales, fortaléceles. Y aun cuando encontramos miles de creencias, sectas religiosas, encontramos muchos dioses que aún no nos están llevando a la salvación, sino a la perdición. Señor, ten misericordia de ellos. Padre, no queremos juzgar a nadie, pero aún tu palabra nos enseña que debemos de defender la fe. Defender y estar preparado en todo momento. Como lo dijo el apóstol Pablo. Defendiendo, Señor, todo lo que Cristo había hecho en la cruz y lo que había enseñado. Así que oramos por la salvación de las personas que no han creído en ti. Ayúdale. Y si ellos están haciendo esta decisión en este momento, Padre, miras la sinceridad de sus corazones y tú puedas hacer la obra en cada uno de ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que bueno, Dios me les bendiga. Iglesia, hermanos, amigos, familias. Nos alegra poder estar siempre con ustedes, llevando la palabra de Dios. Y saludar a todos mis hermanos que siempre se conectan de otras iglesias, que siempre nos también están apoyando. Nuestros hermanos de Cocachacra, de la iglesia de acá, de Tacna, el pastor Elí, la iglesia que está pastoreando. También el pastor dice en Arequipa. Todas las familias también que se congregan para escuchar el mensaje. Sigan ustedes haciéndolo. Recordando que seguimos nosotros también trabajando con los niños. Se está haciendo un buen trabajo con IBC Kids Online, donde seguimos enseñándoles a ellos también. Y siempre les animo también a los adultos para que lo vean. Sobre todo esta serie que estamos llevando a cabo acerca de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo le podemos conocer? Y les invitamos a ustedes también para que lo vean. Y así ustedes aprenden y enseñan también a sus hijos. Entonces les motivamos para eso y sigan adelante. Eso es lo que les animo. Sigan adelante, creyendo siempre en el Señor. Recuerden también que estos mensajes nosotros los podemos compartir con un amigo, lo podemos compartir quizás con un familiar, para que también conozcan y vean que la iglesia está presente y orando por ustedes, por todos ustedes. Así que eso les invitamos. Sigan compartiendo siempre la palabra de Dios y no tengan miedo. Sigan esforzándose, que Jesucristo es nuestra fortaleza. Así que un fuerte abrazo, hermanos. El abrazo aquí virtual, porque físicamente todavía no nos los vamos a dar, pero virtualmente sí se los podemos dar. Y esperemos que pronto, cuando ya esto nos permita poder reunirnos mejor, ya ahí sí haremos nuestras actividades como ya lo mencioné. Así que Dios les bendiga. Esperamos vernos en las semanas y nuestras actividades que tenemos.